Ante todo, muy buenas noches. ¿Cómo están mis estimados alumnos? Para los que no me conocen, les saluda el profesor Jorge Abel Ruiz Bautista. Soy abogado y árbitro con la especialidad en contratación pública, arbitraje, derecho administrativo por la Universidad de San. Cuento con una maestría en contratación pública y concesiones por la Universidad Castilla de la Mancha, en España, eh, un doctorado culminado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Soy docente universitario en diferentes casas de estudios. Actualmente me desempeño como árbitro y abogado en temas de contratación pública. ¿Ok? Bien, yo feliz de enseñarles a todos ustedes, valientes del derecho que se conectan todos los jueves a las 9:15 de la noche para estudiar y conversar sobre arbitraje. ¿Ok? Vamos a conversar sobre conciliación, vamos a conversar sobre arbitraje y yo les voy a enseñar a lo largo de todas estas 4 unidades temas de conciliación y también temas de arbitraje, no solamente los arbitrajes comerciales, sino también los arbitrajes donde participa el Estado peruano. El propósito de esta primera unidad es diferenciar los mecanismos de solución de controversias autocompositivos y los heterocompositivos que, a diferencia del Poder Judicial, tienen una forma más eficiente, más célere, más eficaz para resolver nuestras controversias. Entonces, antes de iniciar el curso, esta primera unidad, vamos a poner algunas reglas de juego para los que ya están preguntando cuáles van a ser los lineamientos de este curso. La primera regla, la primera regla de este curso, lo que yo evalúo siempre de todos ustedes es la puntualidad. No para irnos, porque a veces nos quedamos hasta las 11, 11:30, dependiendo de las preguntas que ustedes pueden formular mediante el chat o levantando la mano virtual. La puntualidad, todos los jueves iniciamos arbitraje, el curso de arbitraje, a las 9:15, ¿ok? Hay una tolerancia, recuerden que su asistencia ya está en el sistema cuando ustedes ingresan, ya me sale el reporte de quienes han ingresado al aula virtual. Así que tengan en cuenta la asistencia, la puntualidad. Segunda regla, la segunda regla del juego es la participación, correcto, la participación en clase. Siéntanse en la libertad de preguntar, y ya sé que a veces ustedes están en el trabajo o saliendo del trabajo, así que pueden realizar sus preguntas a través de la casilla del chat, correcto. Yo siempre voy a revisar el chat y voy a estar atento. La tercera regla es lo que se les va a evaluar en cada unidad es el producto académico que ya está en el aula virtual. Están los grupos, ¿correcto? Así que ese grupo, a los que ya les ha tocado tener el grupo, eso se va a mantener a lo largo de todo el ciclo, ¿correcto? Lo importante es que ustedes vengan preparados a las clases. Vamos a dejar algunas pautas, algunos temas de trabajo y también algunos lineamientos en el curso de cada clase. Les voy a indicar qué deben leer, qué deben revisar para que ustedes estén preparados en cada sesión. Finalmente, todo lo que vamos a ir conversando a lo largo del curso tiene que estar orientado a, a través del aula virtual. La comunicación entre el docente y ustedes
es a través del aula virtual y de los correos. Ustedes independientemente pueden crear un grupo de WhatsApp para realizar coordinaciones, etcétera. Eso debe entenderse netamente con ustedes. No es el canal, pero si ustedes quieren crear el grupo de WhatsApp, no hay problema. Bueno, esas son las reglas. Son las reglas de convivencia para este curso. ¿Ok? Si hay alguien, si tienen alguna pregunta, levanten la mano y vamos conversando. ¿Correcto? Yo siempre voy a leer el chat. A ver qué dice. Doctor, buenas noches. Algunas recomendaciones quisiéramos para los que nos gustaría dedicarnos al arbitraje. Ok, ya. Para los que quieran dedicarse al arbitraje, ¿qué quiero o qué debo tener para dedicarme al arbitraje, ser árbitro? Ok, vamos por partes, porque la idea es eh, entender primero qué es el arbitraje, ¿correcto? Entender eh, qué es la conciliación y a partir de eso, de los conceptos básicos que vamos a estudiar, ya les voy a indicar cómo se pueden dedicar al arbitraje, qué es lo que tienen que tener en cuenta para ser árbitros, sobre todo para los que quieren ser árbitros en contratación pública, en aquellos contratos donde el Estado es parte, donde hay fondos públicos, donde hay un interés general. ¿Qué necesito? ¿Cuál es el perfil que debo tener para ser árbitro? ¿Ok? ¿Qué necesitamos revisar en el presente curso? ¿Cuál va a ser nuestra base legal? Va a ser el decreto legislativo 1071. Esa es la Biblia de este curso, ¿ok? Decreto legislativo 1071, ¿ok? Decreto legislativo 1071, esa es la Biblia de este curso. Eso es lo que vamos a revisar, eso es lo que vamos a estudiar. Es el decreto legislativo 1071, la pueden descargar de internet, no hay problema, pero ese es el cuerpo legal que vamos a estudiar. Steph Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Docente, buenas noches. Sí, disculpe, solamente para no, más adelante no regresar. Mi pregunta era sobre el producto académico. En la consigna está como un producto académico individual. ¿Esto se va a mantener o se va a realizar mediante los grupos ya asignados? Mediante los grupos asignados, ¿ok? Ya, perfecto, muchas gracias. Pero yo les voy a precisar si hay algunos que se van a trabajar de manera individual o si no de manera grupal, ¿ok? Pero si es en grupo, yo ya debo haber publicado el tema en el foro, eh, los grupos ya conformados y que eso se va a mantener a lo largo del curso, ¿correcto? Ok, entonces, ahora sí, vamos a iniciar el curso. Yo les pregunto, a ver, les pregunto, si ustedes como abogados, si ustedes como abogados, su cliente les va a traer siempre un problema, un conflicto, y les va a decir, señor abogado, he firmado un contrato de alquiler, ¿correcto? He firmado un contrato de alquiler, mi inquilino no me paga. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos una controversia, tenemos un conflicto, tenemos un problema. Los abogados, lo que hacemos, los litigantes, es solucionar, dar propuestas a cómo podemos resolver dentro de un marco legal ese conflicto. Nuestro cliente nos va a decir, ¿cómo hago para que mi inquilino me pague la renta? ¿Dónde resuelvo ese problema? A ver, los leo en el chat. ¿Dónde resuelvo ese problema? Si mi inquilino no me paga, ¿dónde debería resolver? A ver, ideas.
¿qué le diríamos al, a nuestro cliente? No me paga, don Ramón no me paga, el señor Barriga está ahí. ¿Qué hacen ustedes? ¿A dónde acudimos? A ver, los leo en el chat. A ver, Natalie tenía la mano levantada. Primero Natalie, a ver. Buenas noches, sí. Cuando hay un conflicto de este tipo, lo primero sería que las dos partes traten de conversar, Ajá. negociar y llegar a un acuerdo. Agotada esa vía, podría ser una mediación, que intervenga un tercero. Ujú. Agotada esa vía, no hay una solución del conflicto por parte de las dos personas, podrían acudir a la conciliación. Ujú. Y si es que el contrato tuviera una cláusula de arbitraje, podrían acudir a la cláusula de arbitraje. Ya, ok. Y si ya agotaron todas esas vías, sobre todo si tuvieran un acta de conciliación, podrían ya acudir a una demanda judicial. Ya, a ver, ok. Esa es Natalie. Natalie, me parece que tú llevaste conmigo contrataciones, ¿sí? Sí, profesor, sí. Ah, ok, Muchas ok, gracias. ok, ok. Ya, muy bien. Alani García, también llevaste contrataciones conmigo, ¿no? Me parece. ¿O no? Sí, profesor, llevamos también el curso. Ya, ok, ok, ok. Ya, a ver, cuéntame, Alani. Bueno, yo también, lo mismo que la compañera, primero tendría que revisar si el contrato tiene la cláusula de resolución de conflictos, o perdón, una cláusula donde se haya establecido la conciliación previo al arbitraje. Ujú. Y a través de ese medio, ¿no? Se podría, porque la carga procesal en el Poder Judicial es bastante, y una salida creo que son los centros de arbitraje o las conciliaciones. Ya, ok, muy bien. Entonces, a ver, Ever, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Ujú. Sí, efectivamente, doctor, en este caso tendríamos que acudir primero a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como puede ser el arbitraje o la conciliación. En el tema del arbitraje, tendría que ser solo si está pactado en el contrato mediante una cláusula arbitral, ¿no? Y por lo general tendríamos pues que acudir primero a una conciliación extrajudicial para que de esta manera podamos buscar solucionar el conflicto. Ya posterior a ello ya se puede ir a la vía judicial, ¿no? Eso sería todo. Ya, ok, ok. Muy bien. Hay ideas, hay ideas, hay ideas. Muy bien. Entonces, a ver, lo primero que ustedes tienen que saber, ¿ok? Como futuros abogados, cuando su cliente llegue a ustedes con ese tipo de contratos o con cualquier tipo de contratos que ustedes hayan estudiado en el curso de contratos, obligaciones, y el cliente le diga, he firmado un contrato de compraventa o de alquiler o mutuo, etcétera. Lo primero como abogados tienen que revisar del contrato cuál es la cláusula de solución de controversias. Y ahí van a encontrar la respuesta. ¿Ok? Porque para hablar de arbitraje tenemos primero que revisar el contrato y para identificar si existe o no un convenio arbitral. No podemos iniciar un arbitraje si no existe en nuestro contrato un convenio arbitral. ¿Ok? Entonces, doctor, tengo un caso, he revisado, he revisado mi contrato y no hay convenio arbitral, no existe una cláusula de solución de controversias. Entonces, ¿a dónde me voy? Respuesta, te vas a la vía ordinaria, que es el Poder Judicial. ¿Correcto? Esa es la regla general. Si no has pactado nada en tu contrato, un convenio arbitral,
te tendrías que ir al Poder Judicial. Pero doctor, no quiero irme al Poder Judicial porque el Poder Judicial se demora, puedes litigar en el Poder Judicial 5 años, 10 años y no quiero irme al Poder Judicial. Quiero irme a solucionar por otros mecanismos como la conciliación, como el arbitraje, como el trato directo. ¿Cómo puedo hacer? Para eso tú debes haber redactado en tu contrato una cláusula de solución de controversias. Si quieres apartarte del arbitraje, o perdón, del Poder Judicial, y quieres irte a un arbitraje, tienes que pactar una cláusula de solución de controversias. Y si quieres, como lo decía su compañera Natalie, una cláusula escalonada. ¿Cómo son las cláusulas escalonadas? Puedo pactar en mi cláusula de solución de controversias, primero, ante cualquier controversia, pacto el trato directo. Si no llega un trato directo, puedo iniciar una conciliación. Si no hay acuerdo de conciliación, un arbitraje. Esa es una cláusula escalonada, ¿ok? Pero no quiero ni el trato directo ni la conciliación. De frente quiero irme a arbitraje. También puedes redactar tu cláusula de solución de controversia. Es decir, tú eliges dónde quieres solucionar tus controversias. ¿En el Poder Judicial o en el arbitraje? ¿Ok? Tú tienes que decidir dónde vas a querer solucionar tus controversias. ¿Correcto? Entonces, primera lección de la clase. Si no existe una cláusula de solución de controversias en tu contrato, eso va a terminar en el Poder Judicial. ¿Cuántos de ustedes quieren resolver su controversia en el Poder Judicial? A ver, levanten la mano, opinen. ¿O prefieren solucionar su controversia en una conciliación, en un arbitraje? ¿Dónde quieren o dónde recomendarían ustedes solucionar su controversia? ¿Qué le dirían? Porque su cliente cuando les pague o los contrate para que redacten un contrato, ahí ustedes les tienen que decir, a ver, vamos a solucionar en una conciliación, o vamos a solucionar en un arbitraje, o nos vamos a ir en el Poder Judicial. ¿Qué le recomendarían a su cliente? Los mecanismos alternativos son más eficientes y rápidos, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más dicen? A ver, opiniones. Los leo en el chat. De la norma, doctor. ¿Cómo? La especialidad de los árbitros es más sería más beneficioso para las partes, porque en el Poder Judicial a veces lo ve juez civil, en materia civil, y a veces no es tan especializado en lo comercial, por decirlo así. Ok. La especialidad, ok. Manuel, buenas noches, a ver, te escuchamos. Doctor, buenas noches, compañeros. Una alternativa también puede ser, doctor, prorrogar el contrato mediante adenda y de esa manera incluir la cláusula si en caso no lo tiene. Ya. Puede ser una solución, y cuando ya otra vez se genera ese conflicto, ya obviamente ya se va por la vía más rápida, ¿no? Que es el arbitraje. La conciliación, pues, siguiendo ese orden. Ya. Pero inicialmente, ¿cómo redactarías, Manuel, tu contrato? Mediante una adenda, doctor. Se podría, ¿no? Ya, pero digamos en tu contrato, digamos principal, ¿no redactarías una cláusula de solución de controversia? Exacto, a eso me refiero, doctor. Ya. Incluirle una cláusula. Ya, ¿y qué pondrías en esa cláusula? ¿Dónde te irías? ¿Al Poder Judicial? ¿Al arbitraje o dónde? De la vía más rápida, ¿no? Sería el arbitraje, doctor. Ok. Ojo, tú tienes que decidir a dónde te vas. No puedes decir, me voy primero al arbitraje
y si no funciona el arbitraje, me voy al Poder Judicial. No. Tú tienes que elegir, o bien es el Poder Judicial, o bien es el arbitraje. No puedes poner en tu cláusula de solución de controversias primero el trato directo, luego la conciliación, luego el arbitraje y luego el Poder Judicial. No, así no funciona. Tú solamente decides o bien arbitraje o bien el Poder Judicial. Ahora, doctor, y si no creo en el arbitraje, entonces pactas, por ejemplo, trato directo, conciliación y Poder Judicial. ¿Ok? Dentro de la jurisdicción donde tú te encuentres. Si te encuentras en Arequipa, en el Poder Judicial de Arequipa, ¿no? Listo. Podría ser así. A ver, Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bueno, yo elegiría lo que es el arbitraje, ¿Por qué? porque es más ágil. Ujú, Bueno, eso va a depender de acuerdo a como usted nos señaló, si es que existe, ¿no?, una cláusula arbitral. ujú, De lo contrario, pues, en caso, supongamos, ¿no?, en este caso el inquilino se niegue o no quiera acceder a ello, pues yo creo que ya la vía, pues, ¿no?, judicial sería más el poder judicial, ujú. que sería ya mediante un proceso, ¿no? Yo creo que de desalojo. Ya, Y ok. pediría eso. Ya. Y hablando de eso también lo que comentaba Manuel, ¿no? Y si firmo una adenda, ¿no? Ahora, para que tú firmes una adenda o modifiques un contrato, tiene que haber acuerdo entre las dos partes. Imagínate a don Ramón que no quiere pagar la renta firmando una adenda para irse al arbitraje, donde el arbitraje es más rápido, más célere, más eficiente y tiene un laudo que tiene la calidad de cosa juzgada. Es decir, es inimpugnable. ¿Crees que te va a firmar esa adenda? ¿O va a querer decir, no, mejor vamos al Poder Judicial, litigamos 10 años, ¿no? Porque te voy a apelar tu sentencia si sale a tu favor, luego me voy a ir a casación y así te dilato. Obviamente no va a querer firmar una adenda posterior al contrato inicial. Es por eso que antes que tú firmes un contrato, lección número 2 de esta clase, tienes que leer todas las cláusulas que están en ese contrato. Los abogados a veces nos centramos en las cláusulas de obligaciones, contraprestaciones, penalidades, etc. Y nos olvidamos y ponemos como cláusula de medianoche la cláusula de solución de controversias. Es claro que nadie firma un contrato pensando en que va a terminar en un juicio, en un proceso, en un arbitraje, va a tener un problema. Pero los buenos abogados tenemos que prever y anticiparnos a dónde, en un hipotético caso, nos iríamos si tuviéramos alguna controversia. Si tu inquilino no te paga, o si al que le vendiste tu carro tampoco no te paga, o no te entrega el auto, etcétera, etcétera. ¿A dónde vamos? Entonces, para eso tenemos que redactar una cláusula de solución de controversias. Y ahí tú le tienes que explicar a tu cliente. La conciliación es un mecanismo autocompositivo. Para que haya un acuerdo, netamente tiene que haber la voluntad de ambas partes y si no, el conciliador no puede tomar ninguna decisión. A diferencia del arbitraje, que va a ser este mecanismo alternativo heterocompositivo, en la cual un tercero le va a poner fin a esa controversia. Vas a tenerle que explicar los pros, los contras del arbitraje. Y también tu cliente te va a preguntar, ¿y por qué no nos vamos al Poder Judicial? Y le tendrás que decir los pros y los contras. Entonces, no se confíen de firmar una adenda. No se confíen de firmar una adenda después. Lo recomendable es tener las reglas claras en el contrato primigenio, en el contrato principal. Posteriormente a eso es complicado negociar los contratos. Ojo con eso.
A ver, Víctor, buenas noches. Profesor, buenas noches. Solamente para consultar y me quede claro. Ujú. Si no existe esta cláusula, sí o sí se resuelve en el Poder Judicial, ¿es cierto? Ujú. Para que tú entres a un quinceañero, mi estimado Víctor, ¿qué necesitas? ¿Qué te va a pedir el de seguridad? La invitación. Tu invitación. Para que tú vayas a un arbitraje, un centro de arbitraje o un tribunal arbitral te va a decir tu invitación. ¿Y dónde está mi invitación, Víctor? En el contrato, en tu convenio arbitral. Si tú en tu contrato, sea el contrato que tú quieras, no has pactado un convenio arbitral, no existe jurisdicción. Te vas a ir al Poder Judicial automáticamente. Pero doctor, yo me quiero ir al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Te van a rechazar, porque el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima va a revisar tu contrato y te va a decir, pero ¿por qué vienes a mí, centro de arbitraje, si en tu contrato no existe convenio arbitral? Es decir, no tienes la invitación para entrar a la fiesta. Vaya a solucionar, Víctor, al Poder Judicial. Entonces, la moraleja es, yo creo en el arbitraje porque es más rápido, más eficiente, más especializado, designo a los árbitros, pongo las reglas de juego, tengo un laudo que puede salir en 2 meses, 3 meses, dependiendo qué tipo de arbitraje tenemos, y lo que me diga el árbitro es inimpugnable, a diferencia de una sentencia judicial. Entonces, me conviene irme a un arbitraje. Pero entonces si apuestas y crees en el arbitraje, en tu contrato, tienes que pactar un convenio arbitral. Ese es tu ticket para irte a la fiesta, llamada arbitraje. ¿Estamos claros, Víctor? ¿Sí? Sí, profesor, gracias. Ok. Saúl, buenas noches. Buenas noches, profesor y estimados compañeros. Nomás para comentar, he visto en el caso de las contrataciones del Estado, por ejemplo, en todos los contratos van a arbitraje. Esta es parte de una cláusula, ¿no? Y es más efectivo, efectivamente, ¿no? Porque el Poder Judicial está saturado de expedientes, tiene mucha carga laboral. Quería comentar eso. Muy bien, mi querido Saúl. ¿Ves temas de contratación pública en el trabajo, tal vez? Llevé mi segundo posgrado lo hice en la Uneval de Emilio Valdizán y es gerencia pública. Ahí llevamos lo que es contrataciones del Estado. Contratación del Estado, ya. Que actualmente ya no se llama la Ley de Contratación del Estado, sino es la Ley General de Contratación Pública, la Ley 32069, vigente desde este 22 de abril. Entonces, el Estado, como bien comenta Saúl, desde el año 1998, la primera versión de la Ley de Contrataciones del Estado, en el gobierno de Alberto Fujimori, esta ley de contrataciones del Estado que le sirve a toda entidad pública, a nivel nacional son más de 3.000 entidades públicas a nivel nacional, para comprar bienes, servicios y obras, consultorías. En esa primera versión de la ley te decía, si el Estado o el contratista tiene cualquier tipo de controversias, la soluciona en la conciliación o en el arbitraje. Fíjense, ¿eh? Desde más de 25 años, el Estado tomó la propia decisión de resolver sus controversias derivadas de un contrato público, no en el Poder Judicial de Perú, sino en el arbitraje. Y eso, hoy día, mi estimado Saúl, lo conocemos como arbitraje en contratación pública. ¿Qué es lo que más se arbitra en nuestro país? ¿Y saben por qué se arbitra más? Porque el Estado es un gran consumidor. ¿Qué consume el Estado? Bienes, servicios, obras, consultorías. El año pasado tuvo más de 50.000 procesos de contratación. Entonces, el Estado a nivel nacional firma miles de contratos mensualmente.
Y obviamente, si firma miles de contratos, va a tener cientos de controversias. Te doy una estadística, les doy una estadística. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, MTC, ¿saben cuántos arbitrajes tiene en giro? A ver, escriban en el chat. ¿Cuántos arbitrajes creen que tiene el MTC? Solamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Cuántos arbitrajes tiene en giro el MTC? A ver, números. A ver, ¿quién dice? ¿10? ¿50? ¿100? A ver, los leo. No se duerman. ¿Cuántos? ¿70? No. ¿100? No. Frío, frío, frío. ¿Cuántos? 300.000. Manuel, cerca. El MTC tiene más de 850 arbitrajes en giro. Solamente el MTC, un ministerio, tiene más de 850 arbitrajes en giro. El MTC como entidad pública, ¿qué ve? Obras, ¿ok? De gran envergadura. Y seguramente alguno de ustedes ha escuchado, ¿no? El Estado siempre pierde arbitrajes. El Estado no gana arbitrajes. Los árbitros le dan la razón a las grandes empresas. Habrán escuchado también el tema de los arbitrajes Odebrecht. ¿Ok? Entonces, tienen el concepto de decir, no, en el arbitraje, en contratación pública, algo no huele bien. Y en este curso les voy a dar estadísticas donde una chiquita nada más se van a dar cuenta que el arbitraje sí funciona en materia de contratación pública y también en arbitrajes entre privados, arbitrajes entre particulares, arbitrajes comerciales. El MTC, con los más de 850 arbitrajes en giro que tiene, ha ganado más del 70% de arbitrajes. Repito, el MTC ha ganado más de 70% de arbitrajes. Es decir, el Estado no pierde. Otra chiquita para ustedes. La Procuraduría General del Estado ha indicado que a nivel nacional, de todos los arbitrajes que tiene la Procuraduría Pública, a nivel nacional, ha ganado más del 50% de arbitrajes. Es decir, la cancha está pareja, ganan los contratistas, gana el Estado. ¿Por qué? Porque el arbitraje es una jurisdicción donde los que deciden quién gana, quién pierde, son árbitros independientes, imparciales, a las propias partes. ¿Correcto? Sean árbitros designados por el Estado, sean árbitros designados por el contratista, sean árbitros designados de manera residual por un centro de arbitraje. Entonces, a diferencia del Poder Judicial, el arbitraje sí funciona. ¿Y qué es lo que más se arbitra? Arbitrajes en contratación pública. Porque el Estado, desde el año 1998, ha decidido solucionar sus controversias, no en el Poder Judicial, sino en el arbitraje. Entonces ustedes, tercera lección de la clase, tienen que preguntarse como abogados, ¿dónde quiero resolver mis controversias? ¿Dónde quiero yo recomendarle como abogado a mi cliente que va a firmar un contrato resolver sus controversias? ¿En el Poder Judicial o en el arbitraje? ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver para recomendar a sus clientes dónde van a tener que resolver. Y finalmente, ¿quieres tener un buen arbitraje sin que esté manchado por temas de corrupción o irregularidades? Va a depender de las propias partes tener un buen arbitraje o no tenerlo. Y eso lo vamos a ver a lo largo de este curso. Cómo elegir un buen centro de arbitraje, cómo elegir un buen árbitro. Quiero ser árbitro, doctor.
¿Qué necesito? Quiero ser abogado especialista en arbitraje. Quiero ser abogado especialista en contratación pública. ¿Qué necesito? Eso les voy a enseñar. ¿Ok? Entonces, lección número 4 de este curso. No toda controversia, no todo conflicto se resuelve en el Poder Judicial. Hay otros mecanismos alternativos reconocidos en la Constitución Política para resolver controversias. ¿Ok? No solamente es el Poder Judicial, tienes el arbitraje, tienes la conciliación, ¿ok? Como mecanismos alternativos de solución de controversias. Conocemos esos mecanismos autocompositivos como la negociación, como la mediación, como la conciliación. Autocompositivos, ¿ok? Porque para que prospere ese acuerdo se necesita de la voluntad de ambas partes. No interviene, no decide el conciliador, no decide el mediador. Van a decidir las propias partes, ¿ok? Pero en el Perú no existe ni mediación, negociación. Lo que existe es conciliación, ¿ok? Y los mecanismos heterocompositivos donde va a haber un tercero que sí le va a poner fin a la controversia, llamado árbitro o llamado juez, va a ser a través de un arbitraje o del Poder Judicial. Mecanismo alternativo heterocompositivo de solución de controversias. ¿Correcto? Había levantado la mano Fran. A ver, Fran. Sí, bueno, doctor. Sí, también quería comentar que ahora también está ya entrando mucho más, ¿no? Y es el tema de la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? Que también revisan los contratos de obras, ¿no? Que ya se resuelve de manera rápida, ¿no? Y claro, es heterocompositiva porque no decide, ¿no? Un tercero. Y también sí es otra forma también de resolver las obras. Ya, eso es para ubicarnos bien y no confundirnos. Hay mecanismos de solución de controversias entre particulares y hay mecanismos de solución de controversias derivados de contratos públicos. Si estamos hablando de la ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, la propia ley, el legislador ya señaló que si el Estado o el contratista tiene controversias en la ejecución de ese contrato en el marco de la ley 32069, puede solucionarlos en conciliación o arbitraje o junta de prevención de resolución de disputas. Eso es lo que señala la Ley General de Contrataciones Públicas, ¿correcto? Y tienen diferentes tratamientos. La Junta de Prevención de Resolución de Disputas, diseñada para resolver controversias y prevenirlas, sobre todo controversias en temas de obra pública, pero estamos hablando de una ley especial, ¿ok? No es que yo firme un contrato con mi inquilino, ambos somos privados, hay fondos particulares, ¿ok? Y es de carácter patrimonial mi contrato, entonces voy a poner un convenio arbitral o una cláusula donde diga yo quiero junta de resolución de disputas. Eso no existe. Eso está diseñado para contratos públicos. Ojo. Jean-Pierre, ¿cómo estás? Buenas noches. Doctor, buenas noches, ¿se me escucha? Sí. Doctor, una consulta. En el tema del arbitraje, yo quisiera hacer una consulta con respecto a los bonos de construcción, de reconstrucción del 83 o los bonos de desarrollo cuando se existían los índices del 92 al 97. Esos bonos, ya el MEF se ha pronunciado y ha sacado comunicados por parte del Estado, de la Dirección de Desembolso y Tesoro Público, de que ya no son, ya no tienen valor ni nominal ni contable. Yo teniendo y adquiriendo esos bonos de reconstrucción o de desarrollo, podría llevarlo a una instancia internacional, a un arbitraje para que me puedan reconocer el valor del mismo o llegar a una conciliación. Depende de lo que está pactado. O sea, el tema de los bonos que tú haces referencia, eso tiene un tratamiento bajo un régimen especial, una ley especial. Tendrías que revisar ese tema. Generalmente, si no lo establece la vía ordinaria,
vendría a ser el Poder Judicial. Entonces tienes que ver y revisar qué te dice la ley. Pero ahora, si no te dice eso, habría que ver qué tipo de contratos o lo que señala tus contratos o los acuerdos. No es que de golpe tú quieras hacerte un arbitraje y sobre todo internacional. Tendrías que revisar la ley en la materia, ¿ok? Al igual que los contratos públicos, por eso poníamos los ejemplos de los contratos públicos. No es que tú digas, no, es contrato público y yo no quiero irme al arbitraje, me quiero ir al Poder Judicial y lo voy a pactar en mi contrato antes de firmarlo. No, porque ya la ley te dice conciliación o arbitraje o junta de resolución de disputas. Por más que tú quieras irte al Poder Judicial, ya no puedes, porque ya la ley especial lo ha previsto. Correcto, entonces ahí tienes que revisar qué dice la ley especial sobre el tratamiento de los bonos. ¿Ok? Regresamos entonces. ¿Qué es la conciliación? Doctor, Sí. disculpe, si ya el Poder Judicial se ha pronunciado al respecto, especificando que todos los bonos carecen de valor porque su valor nominal le excede el tesoro público, igual se podría llevar a un arbitraje bajo esa jurisprudencia internacionalmente o no? No. Para, como repito y se lo explicaba a Víctor, para irte a un arbitraje necesitas un convenio o a través de una ley, ¿no? Que diga que te habilite eso. Pero si no dice nada la ley, no dice nada el contrato, no dice nada ningún acuerdo que es arbitraje, tienes que irte al Poder Judicial. Te guste o no te guste. Tienes que irte al Poder Judicial para resolver cualquier tipo de controversias que tú estás señalando. ¿Ok? Pero no todo es arbitraje. Previamente hay que hablar de la conciliación. ¿Ok? ¿Qué es la conciliación? Lo define la ley 26872, que es la ley de conciliación. Es una institución que constituye como un mecanismo alternativo. ¿Alternativo a qué? Alternativo al Poder Judicial, alternativo al arbitraje, para solución de conflictos, por el cual las partes acuden ante un centro de conciliación. Este centro de conciliación, tomen nota, tiene que estar acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No es que tú vayas a cualquier oficina que dice en su letrero, ¿no? Centro de conciliación, y ahí vas a conciliar. No, tú tienes que pedirle al conciliador que te muestre su autorización expedida por el Ministerio de Justicia. Y si no tiene autorización, no vayas a ese centro de conciliación. Tienes que exigirle eso. ¿Ok? A fin que se asista a una búsqueda de una solución consensual al conflicto. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia en una conciliación? ¿Alguien ha tenido alguna experiencia en alguna conciliación? ¿Alguien ha sido parte de alguna conciliación o no? ¿O nada? ¿Nadie? La ley de conciliación ha sido diseñada para resolver y solucionar conflictos entre particulares, sobre temas civiles, sobre temas de familia. ¿Ok? Cuando tu inquilino no te dé, puedes irte a una conciliación porque hay temas de carácter patrimonial, de libre disposición. El tema de familia también, algunos temas de familia también pueden ser llevados a una conciliación. Es más, donde hay conflictos y el derecho es de libre disposición, un juez, antes de admitir tu demanda, te va a exigir el tema de que hayas agotado la conciliación. ¿Ok? Eso te va a exigir un juez. ¿Quieres iniciar un proceso judicial? Te va a decir el juez, ¿ya has agotado la conciliación? Entonces, mientras el tema o la controversia sea sobre un derecho de libre disposición, un juez te va a exigir que agotes la conciliación previamente. ¿Esto pasa en contratación pública? No,
Porque en contratación pública la ley te dice, o resuelves tu controversia en una conciliación o, de manera facultativa, te vas de frente a un arbitraje. Así que ahí no es necesario que agotes la conciliación para luego iniciar un arbitraje. Imaginemos que tengas una controversia. Tú vendiste tu auto y ese auto tú ya le pagaste y de pronto el primer día que estás manejando por Calle Prado, el auto que has comprado no prende, se queda ahí y empieza a salirle humo, etc. Tú vas a reclamarle al que te vendió el auto y le dices, oye, primer día y el auto se puso así, se malogró, devuélveme mi dinero, ¿ok? Que le has pagado $10,000. Y en el contrato no te dice nada. No te dice, no has pactado una cláusula de solución de controversias. ¿Qué le recomendamos a nuestro cliente decepcionado que solamente se ha sentido estafado y quiere la devolución de su dinero? ¿Dónde le decimos que vaya a solucionar su controversia? O le decimos FBB. ¿Qué le decimos? A ver, los leo. ¿Alguien? ¿Qué dicen? ¿Ideas? ¿Nadie? Me dicen, iría a un arbitraje, ¿seguros? ¿Irían a un arbitraje? Iría al Poder Judicial, profe. ¿Qué más? ¿Ideas? ¿Qué dicen? A ver, Analí, ¿qué harías? A ver, Segarra, ¿cómo estás? Buenas noches. Conciliación. A ver, Rafael, buenas noches. Irías a un centro de conciliación. ¿Y por qué no te irías al Poder Judicial de frente? Porque es más rápido, ¿no? O sea, conciliar es la vía más rápida. Se podría llegar a un acuerdo, ¿no? con la persona que nos ha vendido. Y si hablas de rapidez, ¿por qué no te vas a un arbitraje? El arbitraje ya tiene que haber el convenio, como dice usted, ¿no? Ah, ok. Entonces, como en el caso que hemos puesto en ese contrato de compraventa del auto, no existía convenio arbitral, nos queda la opción de conciliación o el Poder Judicial. Obviamente, como es un caso de libre disposición, el juez te va a decir que agotes primero la conciliación. Entonces, lo que tú le tienes que recomendar, como bien dice Rafael, es iniciar la conciliación. ¿Ok? ¿Cómo iniciamos una conciliación, Rafael? ¿Qué tendríamos que ver? Se le manda una invitación. O sea, se va a un centro de conciliación y se le envía una invitación. Ya. Y ahí donde la persona puede ser citado a la fecha y hora que uno ha pactado con el centro y la persona se acerca, ¿no? Y ahí es ahí donde se hace la reunión. Ok. Y yo como conciliador, imaginemos, tú has iniciado la invitación a la conciliación y le invitaste a Víctor. Ambos asisten a esa primera audiencia de conciliación. Yo estoy como conciliador. ¿Cuál es mi rol como conciliador? ¿Sabes? Escuchar ambas partes, o sea, escuchar ambas partes. En este caso, que ha pedido la cita, ¿no? O sea, la conciliación expone su pedido y el otro escucha, ¿no? Ok. Exige la otra parte y lo que tiene que hacer el conciliador es ver la forma de que ambas partes pues hagan, como se dice, contento de esa. Ya. ¿Y yo como conciliador podría decidir o no? ¿O no tengo esa facultad? El conciliador no decide, Muy bien. no es un árbitro. O sea, el conciliador sencillamente, de acuerdo a lo que ellos han pactado, es lo que se acuerda. Muy bien, mi estimado Rafael. Te felicito, tu estrellita. Efectivamente, porque la conciliación es un mecanismo alternativo autocompositivo. Para que prospere un acuerdo conciliatorio, la parte A y la parte B
deben estar de acuerdo en arribar. Si la pretensión es, solicito que el invitado que me vendió el auto me devuelva el dinero. Segunda pretensión, que me pague una indemnización. Tercera pretensión, costos y costas, ¿no? Entonces, ambos se van a sentar, van a dialogar y tal vez solamente quieren conciliar sobre la primera pretensión de esa invitación. ¿Ok? Entonces puede haber acuerdos parciales, totales, o simplemente tú le invitas y el que te vendió el auto desapareció o no le dio la gana de ir. Entonces esa conciliación se va a cerrar por falta de asistencia. No llegó la otra parte. Yo, conciliador, por más que yo quiera exhortarles, escucharlos, de nada me sirve si la otra parte no está asistiendo a las audiencias de conciliación. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Correcto? Por eso las audiencias o el proceso de conciliación dura menos de un mes. Pero es importante que tú lo agotes en casos que tengas controversias de libre disposición. ¿Correcto? Porque el juez te va a exigir eso. El juez te va a exigir que hayas agotado la conciliación. ¿Correcto? Otro tip que hay que tener en cuenta es exigirle al centro de conciliación que te muestre la autorización que debe tener por el Ministerio de Justicia. Así que, si ustedes quieren, digamos, iniciar una conciliación, es muy sencilla. Ustedes como abogado, el trabajo que van a hacer es redactar una invitación, la presentan al centro de conciliación, el centro de conciliación va a calificar, si todo está ok, le corre traslado a tu contraparte, los cita para una audiencia y en la primera audiencia, si es que asisten, el conciliador lo que va a decir es exhortarlos, escuchar a las partes, utilizar sus técnicas para que se arribe a un acuerdo. Pero ojo, el conciliador no toma decisiones, simplemente exhorta a las partes a que arriben a un acuerdo pacífico, ¿ok? Que beneficie a ambas partes. Pero ¿por qué no prospera la conciliación? ¿Por qué ustedes consideran que, pese a que la conciliación existe en nuestro país, no prospera la conciliación? ¿Por qué creen? Porque aquí está el tema de que ya la conciliación pues nos conviene a todos, es más rápida, más célere, cuesta menos, a diferencia de un arbitraje. ¿Por qué las partes no concilian si parece que la conciliación fuera un buen mecanismo? A ver, Rafael, ¿qué dices? Bueno, yo pienso que como se deja a las dos partes a que ellos decidan, y como a veces no llegan a acuerdo, pues por eso no prospera. Pero ¿por qué crees que las partes A y B no llegan a un acuerdo? Porque quizás cada uno quiere ganar por su lado, ¿no? Quiere El ganar. arbitraje es distinto, ¿no? Ahí el árbitro es el que decide. Ya, muy bien. Por orgullo, dice Yuri. A ver, Adriana, ¿qué dices? Opino parecido al compañero, creo que como tiene que ver netamente a un tema de voluntad de las partes, a veces esa falta de voluntad pues hace que se quiebre eso, ¿no? Y ya escapa de las manos del que pues va a conciliar, ¿no? O ya sea por la inasistencia, o a veces también en el tema que nos hablaban, ¿no? Todo eso, a veces puede haber pues desconfianza, ¿no? Entre las partes. O hay mala fe de alguna de las partes, tal vez. Mala fe también, ¿no? Uno no sabe y entonces por eso pienso que también podría como que caer, como que baja mucho el tema de la conciliación, ¿no? Ok, ok, muy bien. Eduardo, Docente, sí, mi nombre es Sven. Sven. En realidad no muy de acuerdo con lo que mencionó usted ahorita.
ceder a los acuerdos. Lo que he podido ver en las pocas veces que he visto temas de conciliación, intentan ir ya más que nada cuando hay un acuerdo previo y eso quiere presentarlo, quieren de alguna manera tener un respaldo del acuerdo que han tomado. Así que es como una idea de solo de firmar. Sin embargo, la idea de que una conciliación llegue a tomar, más que por un tema de ignorancia y otras cosas, es un tema de las posiciones y el ceder de cada una de las partes. Ya, muy bien. Acá también nos dicen no se llega a un acuerdo porque las partes siempre le va a convenir más dilatar la situación puesto que siempre se quiere ganar. Ok. También puede ser una estrategia dilatar, ¿no? Sobre todo del que sabe que está en falta, ¿no? Si yo soy el inquilino que no pago y actúo de mala fe, no voy a ir a las invitaciones a conciliar, porque sé que no quiero llegar a un acuerdo y que me demande al Poder Judicial, porque sé que en el Poder Judicial se van a demorar años y yo voy a seguir viviendo tranquilo, en una casa que he alquilado, pero no estoy pagando, ¿no? Entonces, también hay que evaluar ese factor. Adriana, ¿levantaste la mano? Sí, doctor, le quería consultar en el tema laboral. También existe la conciliación. ¿En qué? ¿En lo laboral? Sí, claro, hay una audiencia de conciliación. Hay una etapa para conciliar. En los procesos laborales, en los procesos judiciales, hay una etapa para conciliar. Pero ya va a depender netamente de las partes, ¿no? Si ambas partes están de acuerdo en el ámbito laboral de conciliar, adelante. Es más, el Ministerio de Trabajo lo que hace frente a incumplimientos lo cita a una audiencia de conciliación, ¿no? Y ya va a depender Sí, si lo el sé. empleador y el trabajador concilian, ¿no? Sí, lo sé porque hace un tiempo estuve haciendo prácticas en la Dirección Nacional de Trabajo y yo sí recuerdo que la mayoría de los casos de la conciliación estaba dentro del mismo. Ujú. Ok. Entonces, respondiendo un poco la pregunta que les había indicado, el tema de la conciliación no prospera por diferentes factores que ustedes han señalado. Hay algunos que inclusive han dicho porque hay un mal conciliador, el conciliador a veces llega a las partes y les dice, no, hablen, conversen entre ustedes y el conciliador se va. Y luego regresa y se han conversado, han llegado a un acuerdo. No, señor conciliador, no hay acuerdo. Ya levanto un acta de no acuerdo y listo. Así que hay diferentes factores. Dentro de un análisis económico del derecho, las partes no llegan a un acuerdo de conciliación, pese que es más célere conciliar, pese que es más económico un proceso de conciliación, pese a que es más rápido, no concilian porque bajo un análisis económico del derecho, cada una de las partes cree tener la razón, ¿no? Que el señor quiere que yo le devuelva el dinero que me pagó por el auto. Yo ya no le puedo vender porque yo considero que sí, al momento que yo le vendí el auto estaba bien y que es tu culpa por no saber manejar, así que yo no concilio, no te voy a dar el dinero, ya me lo gasté. Y la otra parte va a decir, oye, qué abusivo, yo te compré ayer y tú me has vendido un auto que tenía, que estaba malogrado, etcétera, y quiero mi dinero. Ambas partes tienen su propia historia. Ambas partes creen tener la razón. Entonces, cuando una de las partes cree tener la razón, no van a conciliar. Porque la propuesta que le plantea su contraparte no le va a satisfacer, ¿no? Y es por eso que tenemos mucha carga procesal en el Poder Judicial. Porque
no tenemos una cultura de paz. Y el arte de la guerra, ¿qué nos dice? El mejor soldado es el que evita una guerra. En el litigio, el mejor litigante es el que evita un proceso. Te pueden contratar como abogado. El éxito de un mejor litigante es buscar un arreglo, un acuerdo, y te evitas el litigio. Igual vas a facturar, igual vas a cobrar, porque lo que quiere tu cliente es que se resuelva ese problema, que se resuelva ese litigio. Entonces, pero como tenemos una falta de cultura de paz, nunca nos han enseñado desde este colegio o en nuestra casa a solucionar de manera pacífica nuestras disputas, nuestras diferencias, crecemos con el tema de creer tener la razón en todo y al final no vamos a llegar a un punto medio. Si queremos cambiar eso, lo que debemos entender cuando nos inviten a una conciliación es buscar un punto medio. Tú puedes ir con tal expectativa de pretensión, yo quiero que me devuelvan el auto. Y tal vez la otra parte no que te la quiera devolver. Busquemos un punto medio. Tal vez te devolverá el 80%. ¿Ok? Ya vamos a ver cómo negociamos. Pero si las partes no quieren ceder, no quieren llegar a un punto medio, entonces se cierra el acuerdo, se cierra la conciliación, vayamos a litigar 10 años en el Poder Judicial. Entonces hay que evaluar bien cómo proponemos. O a veces he visto casos, ¿no? Quiere conciliar sobre la primera pretensión, pero no acepta la indemnización, no acepta pagar costos y costos, solamente te acepta de que le devuelvas el dinero o cumplir con el pago, pero ya no quiere la indemnización. Y la otra parte dice, no, que yo quiero la indemnización, yo quiero que me pague, yo quiero costos y costas, que he perdido tiempo. Entonces, por no ceder, no concilias y te vas a litigar a un proceso judicial que te va a demorar más. Así que hay que analizar, quinta lección, en una conciliación hay que analizar costo y beneficio, recordando que el tiempo vale más que el dinero. Saúl, buenas noches. Sí, doctor, el tema es muy interesante porque esa cultura de paz es importantísimo, que cada parte debe saber ahorrar tiempo. El tiempo es un capital, el tiempo, otros dicen es dinero también, porque dilatarse en el Poder Judicial es pues, años, ¿no? Entonces ahí la gente no tiene el mínimo conocimiento, inclusive que piensa que judicializarlo es bueno y que voy a ganar. Ellos van a ganar, a ganar. En una negociación efectiva, ambas partes deben ganar. ¿Y cómo ganan? Cediendo. Y eso es lo que ellos no entienden. Y eso, esa gente abunda, lamentablemente. Muchas gracias. Sí, y eso también pasa en el ámbito laboral, ¿no? En el ámbito laboral, a veces uno dice, pero señor trabajador, el empleador te va a pagar la liquidación de esta manera, estos beneficios, ¿no? Y el abogado, ¿no? El abogado amarrete, porque quiere cobrar, los malos abogados, dice, no, que tiene que darte esto, ¿no? Y están sacando de ahí sus honorarios también. Y si no, no aceptas la conciliación. Entonces, todo lo ven controversias, y es por eso que el Poder Judicial tiene un alto índice de sobrecarga procesal. Entonces, la conciliación existe, la conciliación está, pero ¿por qué no conciliamos? Hay diferentes factores que justo estábamos comentando ahora, y esto también, antes que me olvide, pasa también en la conciliación en contratación pública, que poco se habla de conciliación en contratación pública, que existe, porque ya les hablé de la primera versión de la Ley de Contrataciones del Estado del año 98, que señalaba
que el Estado, si tiene conflictos, la resuelve en conciliación o arbitraje. ¿Y por qué creen que el Estado no llega a un acuerdo? ¿Por qué el Estado no concilia con el contratista? Hay diferentes factores. Entre ellos, la ley de conciliación no está diseñada para temas de conciliación en contratación pública. La ley de conciliación que tenemos actualmente en el Perú está diseñada para temas civiles y temas de familia. No está preparada para ver temas de conciliación en contratación pública. 2. Los conciliadores no están capacitados para ver temas de contratación pública. Solamente se les exige aprobar un curso de temas civiles y de temas de familia. Y te acreditas como conciliador ante el Ministerio de Justicia. Las partes en conciliación en contratación pública no llegan a un acuerdo por temor, porque si el funcionario firma un acuerdo conciliatorio, la Contraloría General de la República le está iniciando un procedimiento disciplinario, porque dice que es un tema de colusión. Entonces el funcionario es mejor no concilio, que me lo diga un árbitro y pierdo más dinero. ¿Ok? Porque el procurador público no tiene la facultad para conciliar, puede conciliar hasta un determinado monto, pero siempre tiene que pedir la autoritativa, es decir, la autorización de la entidad que ha sido invitada para conciliar. Y si no hay autoritativa, no hay conciliación y ahí se frustra. Del 100% de casos, el Estado concilia solamente menos del 2% en temas de conciliación. Por eso que el Estado termina con diferentes arbitrajes. Entonces los contratistas saben, ¿no? ¿Para qué voy a invitar a la conciliación al Estado si ya sé que no va a ir o que el procurador va a decir que no hay autoritativa y siempre se va a cerrar? Mejor me voy a un arbitraje. Que eso debe cambiar algún día. Debemos apostar por la conciliación. Debemos apostar por solucionar mediante un trato directo. Sí, esa es la idea. Pero mientras no, vamos a tener que lidiar con acudir al arbitraje, con acudir al Poder Judicial. Obviamente está también aquellos litigantes, aquellas personas que solamente quieren dilatar, ¿no? Quieren patear el tablero. Y ahí aplica la teoría del incumplimiento. El que quiere incumplir, simplemente, por más que le invites a conciliación, no va a ir, o si va a tratar de entorpecer el proceso, y finalmente te va a decir, no hay acuerdo, pero ya perdiste meses, ya perdiste tiempo, ya perdiste dinero en un proceso de conciliación que no es eficiente y eficaz. Una de las grandes reformas que puede darse en la conciliación, y aquí ustedes pueden tomar nota como proyecto de tesis, la conciliación decisoria. ¿Ok? La conciliación decisoria. ¿Cómo funciona eso? Que el conciliador ya no sea un mero espectador, sino que pueda decidir cómo va a resolver la controversia. Va a escuchar a las partes en una audiencia única y en base a su criterio de justicia le va a dar la razón a quien considere. ¿Ok? Y si no me gusta esa decisión, eso puede ser materia de revisión a través de un arbitraje. Ese puede ser una posible solución para que al menos la conciliación no sea un mero mesa de partes y que no resuelva nada. Por el contrario, puede ser que ya no se nos dé algún punto de una solución a nivel de conciliación. Porque acuérdense, las técnicas que tiene un conciliador es hacer una sesión conjunta, buscar una sesión privada para que ambos le oye, concilia, mira, me parece que hay, exhortarlos.
que hay una lluvia de ideas sobre cómo se puede arribar a un mejor acuerdo, ¿ok? Pero, insisto, si no hay esta voluntad de las partes, la conciliación no va a prosperar. A ver, mi estimado Stem. Sven, perdón. Esa idea de conciliación decisoria no sería prácticamente como, lo veo como un punto en el que, como usted menciona, cada parte cree tener la razón. Y eso es lo que imposibilita un acuerdo a nivel de conciliación. ¿No sería como una pequeña idea de arbitraje para... Un mini arbitraje, un mini juicio previo. Claro, esa es la idea. Esa es la idea. ¿Cuál sería la idea de fondo? Hay algunos casos que llegarían a conciliación y ya podría haber un acuerdo ahí. ¿Ok? Pero obviamente si a alguien no le gusta ese acuerdo, cómo resolvió el conciliador, la va a impugnar, la va a cuestionar y volvemos a lo mismo, ¿no? Pero bueno, al menos también otro punto a favor es que ya habría un antecedente de cómo se ha ido gestionando este problema y cuando ya sea un juez o un árbitro que va a ver una conciliación decisoria, ya analizaría, o sea, ya es como que tienes un diagnóstico previo, una opinión o una decisión de un conciliador decisor que más o menos te va a ir hablando de cómo está el caso. Eso es un poco lo que se conoce como conciliación decisoria. Pero la regla es que no haya conciliación decisoria. Generalmente solo es este mecanismo autocompositivo que va a depender en estricto de la voluntad de las partes. Y si no hay voluntad en hacer algún acuerdo, se cierra y nos vamos, dependiendo qué te dice tu contrato, al Poder Judicial o nos vamos a un arbitraje. ¿Correcto? Ese sería el tema. A ver, ¿qué más? ¿Qué te dice? ¿Cuáles son los asuntos conciliables en materia familia? Ahí los tenemos. Por eso les había indicado que la conciliación está diseñada para ver temas de familia, temas civiles, temas en contratación pública también, pero repito, va a depender mucho de la voluntad de las partes. Puedes ir a una conciliación por si es temas de familia, temas de alimento, liquidación de sociedad de bienes, liquidación de sociedades gananciales, gastos de embarazo, pensión, régimen de visitas, tenencia, etc. Eso es para los temas de familia, ¿ok? Materia civil, el pago de mejoras, reivindicación, resolución de contrato, incumplimiento, indemnización, ofrecimiento de pago, ratificación de áreas y linderos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Así que tengan en cuenta qué es lo que se puede someter a un tema de conciliación y qué es lo que no se puede someter a un tema de conciliación. Y como repito, estas materias de conciliación, si uno advierte la ley y, por ejemplo, alguien les consulta a ustedes, a ver, pongan en el chat, señor abogado, ¿me puedo divorciar en una conciliación? ¿Qué dicen ustedes? No, dice. ¿Por qué? No, solamente se puede hacer ante el notario, pero no es conciliación. Ya. Pero lo de la notaría, profesor, es una conciliación al fin y al cabo, ¿no? No. Que sí, o sea, la notaría es, a nivel notarial el divorcio es por mutuo acuerdo. Y se necesita un acta de conciliación siempre y cuando se necesita un acuerdo de conciliación para hacer un divorcio notarial, para sobre todo ver el tema de la repartición de los bienes o acuerdo de alimentos, pero eso también es necesario que haya un tema judicial y un tema de conciliación para que se acredite a nivel notarial. Ok, gracias, mi estimado Eduardo. Uno no puede divorciarse
ni en un arbitraje ni en una conciliación, porque la materia no es de libre disposición, no tiene carácter patrimonial. Entonces, por más que tú quieras divorciarte en un centro de conciliación, eso no tiene el carácter patrimonial. Así que por ahí te van a cerrar y por ahí te van a decir, no, esto no es materia, no lo puedo conciliar. Milagros, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya te quieres divorciar, seguro. Buenas noches, doctora. Una consulta. Para hacer el divorcio judicialmente necesitas de requisito mandar tener acta de conciliación que han notificado para invitarlo a conciliar primero. ¿Es un requisito o no necesariamente? El tema de divorcio no es un tema como lo veníamos diciendo, no es materia de conciliación. Tú no puedes ir a una conciliación por un tema de divorcio. Por eso ahí veíamos en las diapositivas cuáles son las materias de libre disposición a nivel de conciliación en familia, a nivel de civil y ahora lo que estamos viendo en pantalla, que se puede conciliar en materia de contratación pública. ¿Ok? Así que tomen en cuenta eso. Pero el divorcio no, Gladys. Si estás en buenos términos con tu esposo, puedes ir a la notaría, ¿no? Y si no estás en buenos términos, te queda irte al Poder Judicial. Y hay causales en la ley sobre causales de divorcio, ¿no? Ok. Wilder, buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Actualmente estoy haciendo prácticas en lo que es en un centro de conciliación. Ya. Y veo que es esencial también lo que es la conciliación previo antes del divorcio, ya que muchas parejas necesitan acordar sobre algunas discrepancias económicas que hay en la casa y lo utilizan como medio para pactar un divorcio. Ya, pero hay que tener en cuenta cuáles son los límites, ¿no? Aquí justamente lo veíamos, ¿no? Liquidación de sociedad de bienes, durante la unión de hecho, la pensión de alimentos, reducción de aumento de pensión, exoneración de alimentos, tenencia, variación de régimen de visitas, pensiones, costos de embarazo. Entonces, como tal, no te permiten ir a hacer un divorcio, ¿no? Vamos a divorciarnos. No. Entonces, ese tiene otro tratamiento. A lo que me refiero es esto. Digamos, el varón y la mujer se piensan divorciar muy bien. El Ujú. varón quiere divorciarse, pero la mujer no. ¿Por qué? Porque tiene miedo que va a afectar sus ingresos. Entonces el varón dice, ya, muy bien, acordemos algo mediante arte de conciliación sobre estos gastos económicos que yo te voy a soltar. Ya, esa es otra cosa. Claro, la liquidación Ok. Claro, esa es otra cosa. Mucho de esto es muy importante y está asociado. ¿Por qué? Porque las mujeres obtienen cierto tipo de ganancia o beneficios y no se encuentran desamparadas y ya, pues, el abogado le ayuda a llegar a este tipo de acuerdos o manejar este tipo de maniobras. Pero muchas veces también las mujeres hacen el acuerdo conciliatorio y se escapan y no van a la notaría después. Claro, suele pasar. Bien, gracias, Wilder. Luz, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor. Nuevamente un gusto llevar su curso. Llevé con usted contra relaciones del Estado. No solamente usted ya prácticamente respondió lo que yo quería comentar, que definitivamente que el divorcio se tiene que hacer en la notaría, simplemente que la liquidación, o a veces cuando ya sale un tema de divorcio por medio judicial, el tema de la liquidación de los bienes comunes es lo que se puede llevar a cabo en una conciliación, ¿no? Para poder tener unos acuerdos. Y usted ya lo recalcó hace un momento. Ok, mi estimada Luz. Ya, entonces seguimos para ya terminar esta primera parte. ¿Cuáles son las materias de libre disposición a nivel de conciliación para los temas de contratación pública? Y esto lo señala la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Ok? El Estado o el contratista
si elige la conciliación antes de elegir el arbitraje o la Junta de Prevención de Resolución de Disputas, tiene que saber que son asuntos conciliables en materia, ojo, estamos hablando de la ley especial, estamos hablando de contratación pública. Uno, obligaciones de pago, resarcimientos de daños y perjuicios, vicios ocultos, liquidación de contrato, resolución de contrato, ampliación de plazo, recepción y conformidad, valorizaciones. Entonces, eso en el marco de la ley de contrataciones públicas son materias de libre disposición y se pueden conciliar. Hay otras controversias que, por más que uno quiera ir a una conciliación, no van a prosperar y se van a quedar ahí. ¿Ok? Así que tenerlo en cuenta. ¿Qué puedes conciliar según la ley de conciliación? Que no puedes conciliar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora alguien preguntaba en el chat, ¿qué necesito para tener mi centro de conciliación? Si tú quieres tener tu centro de conciliación, obviamente vas a tener que constituir como una persona sin fines de lucro, una asociación sin fines de lucro. Una vez constituido, tienes que tener tu local, obviamente, ahí implementarlo de acuerdo a las directivas del Ministerio de Justicia. Tienes que tener conciliadores, correcto, tu equipo de conciliadores que van a estar ahí, y luego presentas tu expediente ante el Ministerio de Justicia. Ellos van a evaluar, van a inspeccionar, y si todo está ok, cumples el permiso, tienes tu licencia de funcionamiento de la municipalidad, tienes tu defensa civil y entre otros requisitos, entras y te dan el permiso de centro de conciliación. ¿Ok? Así que es un trámite sencillo, pero tienes que tener en cuenta eso. Y doctor, ¿y cuánto me vale y cuánto me cuesta? Vas a tener que llevar un curso de conciliación en temas de familia, un curso en temas de conciliación en temas civiles, y ahí tú postulas, apruebas los exámenes y te van a otorgar tu registro como conciliador. Pero doctor, ¿cuánto me cuesta? Yo soy conciliador, ¿cuánto gana un conciliador? ¿Cuál es el Bituti? ¿Cuánto creen que gana un conciliador? A ver. ¿Cuánto creen que gana un conciliador? A ver, los leo en el chat. ¿Cuánto creen que gana un conciliador? ¿Cuál es el Paganini? Si las partes van a un centro de conciliación, ¿cuál es el Paganini? A ver, ideas. ¿Cuánto cobraría un conciliador? Para los que desean ser conciliadores. 100 soles. 500 soles. A ver, Rafael, ¿cuánto? Bueno, estuve averiguando sobre ese tema, sobre los costos. Va a depender mucho del centro de conciliación, la ubicación que tiene. Ya. Y si está en Miraflores, tiene otro costo. Si está en San Martín de Porres, otro costo. Y en Miraflores, por ejemplo, ¿cuál es la tarifa, más o menos? Más o menos se dice 500 soles, más o menos. ¿Y en San Martín de Porres? 100 soles. Ahí está. Depende mucho, ¿no? ¿Ese es negocio o no? ¿Vas a trabajar tanto para 100 soles, 500 soles? Bueno, para ser conciliador, en realidad se supone que el centro de conciliación no es para fines de lucro, ¿no? École. Entonces ya tiene que tener en cuenta eso. École, muy bien, Rafael. École. Pero ya evalúenlo, ¿no? Ustedes, si son abogados profesionales, si solamente quieren ser conciliadores, esa es más o menos la tarifa del mercado, ¿ah? 100 soles, 500 soles, con eso ni para la luz, salvo que tengas diferentes clientes y vas sumando poco a poco, ¿ok? Pero puede ser un ingreso más, por ejemplo, si eres conciliador, es un ingreso más, ¿no? A tener, por ejemplo, tu estudio de abogados, tu centro de conciliación, ya es un ingreso más. O si eres abogado, también
eres árbitro, eres conciliador, ya ves, tienes que ver tus ingresos, ¿no? Tienes que ver tus ingresos. Pero ojo, un centro de conciliación no puede operar en tu mismo estudio de abogados. Eso te lo van a observar. ¿Quién levantó la mano? Cobran búsqueda de acta, copia de certificado de acta, etc. También. Ok, también, claro, lo que dice nuestro amigo Wilder, también. También es otro tipo de ingresos también. Ok, ¿hay alguna pregunta, algún comentario, alguna duda sobre lo que hemos ido avanzando? Ya en la próxima clase vamos a hablar netamente de arbitraje, del origen del arbitraje, de los principios del arbitraje, para que ustedes terminen la unidad 1. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? A ver, Rafael, ¿te escuchamos? Sí, en referencia a la conciliación, tuve una mala experiencia en cuanto a ello, relacionado más que nada con el abogado, ¿no? Que yo estaría contratado para poder solucionar el conflicto supuestamente, ¿no? Pero al final noté que él dejó de ayudarme, me perjudicó, porque al final fui a juicio, ¿no? Y al final, después de 3 años, yo mismo tuve que resolver el conflicto prácticamente. Ya. Porque el acuerdo que él me planteó al inicio fue el acuerdo que yo tomé después de 3 años. O sea, la conclusión que yo llevo es mucho tiene que ver también el abogado, que asesore bien a los clientes, ¿no? Si hay, como mencionó usted, hay cosas que se pueden solucionar y hay cosas que no. Entonces, teniendo la clara eso con el cliente, entonces el cliente toma la decisión, ¿no? Pero su buen asesoramiento va a ayudar a que se llegue a una solución pronta y económica para el cliente, o sea, no pensando quizás en el bolsillo del abogado, ¿no? Que él quiere agarrar un juicio y quiere cobrar su trabajo, ¿no? Pensando en un juicio, ¿no? Entonces ahí mucho tiene que ver la ética, ¿no? Y obviamente nosotros como futuros abogados, los que hemos tenido esa mala experiencia, obviamente no quisiéramos repetirlo. Correcto, correcto. Y eso es justamente la lección cuando ustedes logren ser abogados, de asesorar a tu cliente, no explicarle por qué camino debe ir para solucionar su controversia en una conciliación, un arbitraje, el Poder Judicial tienen que explicarle cuál es el pro, el costo y beneficio, etc. Porque si tú le vas a hacer perder tiempo y al final no hay algún resultado en una conciliación y has gastado, has perdido tu tiempo, obviamente eso te lo debió decir tu abogado, ¿no? Que has elegido. De eso también hay que tener en cuenta esos puntos. Últimos temas de cierre. Hay un grupo de WhatsApp, han creado ya un grupo de WhatsApp, los delegados. Les estoy dando en el chat, por favor, el número de mi asistente de cátedra, ¿ya? De mi asistente de cátedra. Hay otro punto también, agréguenla, por favor. Me están preguntando, doctor, ¿dónde encuentro información sobre arbitraje, sobre conciliación, sobre contratación pública? Ahí está, les estoy escribiendo en el chat también. Les estoy escribiendo en el chat. Ahí en ese portal web pueden encontrar información sobre arbitraje, sobre conciliación, etc. Freddy, te escuchamos. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, una consulta breve. Para coordinar hacer el grupo comunitario con CAE, doctor. Ah, sí, claro, sí, ahí están los números. Su compañero se refiere a este libro. He lanzado el libro, el Publicherry, el libro de contratación pública y arbitraje, así que los que quieren adquirir ese libro
se pueden comunicar por interno o a través de los correos o también a través de CAE. Los invito a los que están en Lima o los que quieren venir a Lima. El próximo viernes 29 de agosto se va a dar la presentación del libro en un conversatorio que va a girar en contratación pública y arbitraje en la Universidad UPC. Así que están invitados todos y todes. Los espero ahí, nos tomamos El ingreso es gratuito, libre, directo. es gratuito, va a haber certificación gratuita digital para los que asistan. Hola, doctor. A las 6:30, ahí está. Y están en la página web. En la página web se pueden inscribir o en las redes sociales también se pueden inscribir. O también mi asistente de cátedra en el grupo de WhatsApp les va a dar la información. ¿Ok? Agréguenla, por favor. ¿Correcto? Listo, mis queridos alumnos. Bienvenidos al curso de arbitraje. A ver, Víctor, te escuchamos. Sí, profesor, ya para terminar nada más. El PA1 figura como actividad individual. Me queda la duda, ¿va a ser individual? Es grupal para que lo hagan más rápido, lo vean ustedes, ¿ok? Ok, gracias. Listo, mi estimado Sol. Víctor, ¿levantaste tu mano o no? Sí, No, Saúl, listo, claro. consulta, gracias. Sí, la misma pregunta, ya está claro que es grupal, porque el PA1 dice individual, entonces queda que es grupal. Es grupal, école. Muy bien. Vale. Listo, mis estimados alumnos, bienvenidos al curso. Si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves, 9:15 de la noche. Y si hay alguna consulta, siempre estamos a su disposición. ¿Ok? Sí, ya están el grupo. Están ya conformados y están en el aula virtual. ¿Ok? Listo. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. Voy a detener la grabación. Buenas noches. Buenas noches Gracias, con todos. Doctor, buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, los pastores. Y aquí los del aula 2 también. Gracias por... Ustedes, como son pocos alumnos, solamente lo hacen individual los productos académicos 1. En esta semana lo que me estaban consultando es cuándo nos van a brindar el tema de los usuarios y contraseñas del aula virtual. En esta semana les van a hacer llegar un correo a todos los que ya se han inscrito al correo eventos@cadeperú.com. Ahí les van a hacer llegar el usuario y contraseña para que ingresen al aula virtual. ¿Ok? Bien, las clases están grabadas, van a ser subidas en el aula virtual y conmigo será hasta el próximo jueves. Acuérdense, martes contratación pública, jueves arbitraje.